Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del tiro parabólico y para ello vamos a recordar algunos conceptos. Como su nombre lo indica, el tiro parabólico, la trayectoria del objeto forma una parábola. Como vemos en la ilustración, el objeto empieza aquí en el suelo, sube y después cae, pero sigue avanzando horizontalmente. Vamos a verlo con más detalle para poder analizar el movimiento o la trayectoria. Entonces vemos que el objeto empieza a subir, llega a un punto máximo y después empieza a bajar. Pero mientras sube y baja, sigue avanzando horizontalmente. Bueno, para lograr esto tiene que salir con una cierta velocidad inicial y un ángulo de inclinación. Como es un vector, lo podemos descomponer en dos, en una velocidad horizontal o en X y una velocidad inicial vertical en Y. La velocidad en X es constante, como no estamos pensando que no tenemos fricción, pues esta velocidad va a ser la misma en cada parte de la trayectoria del objeto. Mientras que para la velocidad en Y funciona como un tiro vertical. Empieza con una cierta velocidad hacia arriba, conforme va subiendo va perdiendo velocidad hasta que llega en el punto más alto cuya velocidad es 0 para la parte vertical o la velocidad en Y. Y a partir de este momento cambia de dirección y ahora va hacia abajo y empieza a caer con una velocidad cada vez más grande, parte de 0 y debido a la aceleración de la gravedad pues empieza a aumentar esta magnitud de la velocidad en Y. Tenemos puntos importantes como la altura máxima que ocurre precisamente a la mitad de la trayectoria o cuando la velocidad de Y es igual a 0. Y tenemos la distancia máxima horizontal que ocurre cuando el objeto va de suelo a suelo. Es la distancia horizontal máxima que puede alcanzar nuestro objeto dependiendo del ángulo con el cual se lance. Bueno, las ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta velocidad en dos. Para ello, la velocidad inicial en Y va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para la parte vertical vamos a utilizar las ecuaciones de tiro vertical. Entonces tendríamos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. La altura es la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura también puede ser la velocidad en Y más la velocidad inicial en Y sobre 2 por el tiempo. La velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y recordemos que la gravedad siempre va a ser negativa de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí vamos a tener cantidades para la velocidad positivas o negativas dependiendo de si va hacia arriba o si va hacia abajo. Para la parte horizontal pues tenemos que la velocidad inicial en X es constante. Esta velocidad siempre va a ser la misma y la podemos encontrar si conocemos la distancia y el tiempo que le toma recorrer esta distancia horizontal, por eso aparece la X. La distancia también la podremos encontrar, la distancia horizontal, por la velocidad inicial en X por el tiempo o el tiempo como la distancia entre esta velocidad horizontal. Y lo que une estas dos fórmulas, aparte de esta velocidad inicial con el seno y el coseno para X y para Y, es el tiempo. El tiempo es el mismo en cada una de estas, ¿no? El tiempo transcurre igualmente mientras avanza que mientras sube y mientras baja. Y hablando de subir y bajar, el tiempo en subir también es igual al tiempo en caer. Entonces la mitad del movimiento cuando sube tarda lo mismo que cuando ya va de regreso que cuando cae. Entonces, como es un movimiento bidimensional, para hablar de posición, tendríamos que hablar de la distancia horizontal y la distancia vertical, o las coordenadas X y Y. Lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad inicial en X, ya sabemos, es constante, siempre va a ser la misma, pero la velocidad en Y va a variar dependiendo de qué punto la queramos calcular. Y como es un vector, pues necesitaríamos encontrar su magnitud como la raíz cuadrada de la velocidad inicial en X al cuadrado más la velocidad Y al cuadrado. Y la dirección que lleve esta velocidad pues estará dada por la tangente inversa de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Y bueno, recordemos, esto es porque es un vector. Si tenemos una velocidad horizontal y una vertical, lo podemos trasladar como el método del paralelogramo. Y desde el origen del primer vector hasta la punta del último, trazo la vector resultante, que sería la velocidad, y el ángulo que está aquí medido, ¿no? Y se forma un teorema de Pitágoras y por eso me quedan estas dos fórmulas de las funciones trigonométricas. Ahora, para la trayectoria completa, es decir, que va de suelo a suelo, es que en ningún momento se interrumpe esta trayectoria, o sea, no choca con nada.
Entonces tenemos tres fórmulas especiales. Una que es la distancia máxima o el alcance máximo, que nos la da directamente utilizando esta velocidad. No hay que sacar la componente en X ni Y, simplemente con esta velocidad que ya nos da el problema, por lo general es la distancia máxima o el alcance máximo es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo con el cual se lanza sobre la gravedad. Recordemos que la gravedad es negativa, entonces menos entre menos se van a cancelar y me va a dar más, va a ser una magnitud positiva. Y para la altura máxima, es decir, el punto más alto, también podemos utilizar esta otra fórmula, es menos la velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo. Aquí primero sacamos el seno del ángulo y este resultado lo vamos a elevar al cuadrado para después multiplicar por el cuadrado de la velocidad inicial. Y dividimos entre 2 veces la gravedad. Y el último, el tiempo en el aire, es decir, desde que sale disparada hasta que llega al suelo, va a ser igual a menos 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces tendríamos estas tres fórmulas que nos van a servir siempre que el movimiento no se interrumpa y sea desde suelo a suelo. Si queremos encontrarlo en cualquier otro punto, necesitaríamos utilizar las ecuaciones anteriores. Vamos a ver esto con un ejemplo para que nos quede más claro. Tendríamos un jugador de fútbol americano, patea una pelota con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo y un ángulo de 65 grados. Determina, inciso A, el tiempo que la pelota permanece en el aire. Bueno, vemos que nos da la velocidad inicial 25 metros sobre segundo, el ángulo 65 grados y nos pide el tiempo en el aire. Los datos serían esos, más la gravedad que es de menos 9.8 que ya sabemos. Y vemos las fórmulas que acabamos de ver. Para calcular el tiempo en el aire, pues ocupo la primera. Entonces la fórmula va a ser tiempo en el aire igual a menos 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Sustituyo 2 por 25 metros sobre segundo por seno de 65, todo entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y este menos con este menos se va a cancelar y me daría el tiempo en el aire de 4.65 segundos. El inciso B me pide la altura máxima alcanzada. Bueno, los datos ya tengo ahora el tiempo en el aire y pide la altura máxima que alcanza. Veo las tres fórmulas que acabamos de ver, veo que ahora es la segunda y vamos a sustituir. Si sustituyo sería velocidad inicial 25 metros sobre segundo al cuadrado, seno de 65 al cuadrado sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo. Recuerda que aquí hay un signo menos, también está aquí. Y cuando este menos entre menos, pues va a ser más. Saco el seno de 65 y me da 0.9063. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. La velocidad del 25 ya está elevada al cuadrado y 2 veces la gravedad me daría ya de 19.6. Y el menos con el menos ya se canceló. Ahora esto lo elevo al cuadrado, multiplico y divido y me da que la altura máxima es de 26.19 metros. El inciso C me pide ahora el alcance máximo horizontal. Bueno, de las tres fórmulas que yo tengo, pues ahora va a ser la última. Y el alcance máximo es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Si sustituyo, me quedaría de menos 25 metros sobre segundo al cuadrado, seno de 2 por 65. Es decir, primero hago la multiplicación y luego saco la función seno. Todo entre la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 65 por 2 me da 130. La velocidad al cuadrado me da 625. Seno de 130 nos daría 0.766 por 625 entre 9.8 me daría de 48.85 metros. Este sería el alcance máximo del objeto desde el suelo al suelo. Damos otro problema un poco diferente. Nos dice el balón del problema anterior choca con una cartelera que se encuentra instalada a 8 metros por encima del suelo. ¿Cuál fue el tiempo de vuelo y qué distancia horizontal recorrió antes del impacto? Bueno, me dice que está instalada a 8 metros, me pide el tiempo de vuelo y qué distancia avanzó horizontalmente antes de impactar con esta cartelera. Los datos, tenemos la velocidad inicial anterior 25 metros sobre segundo, el ángulo 65 grados, la gravedad menos 9.8 y estos, tiempo en el aire, la altura máxima y la distancia máxima avanzada. Es decir, el tiempo en el aire no puede ser mayor a 4.65 segundos. La altura, pues ya vemos que es de 8, es decir, no va a alcanzar esta altura. Y la distancia máxima va a ser de 48.85, es decir,
el resultado que nos dé no puede ser mayor a este valor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar las componentes x y y de la velocidad. Entonces la velocidad inicial en x va a ser esta velocidad de 25 metros sobre segundo por coseno de 65, y la velocidad en y inicial va a ser la velocidad inicial 25 metros sobre segundo por seno de 65, ¿no? Como aquí hemos sustituido, hacemos la multiplicación coseno de 65 por 25 y seno de 65 por 25 nos darían que la velocidad inicial en x es de 10.56 metros sobre segundo y la velocidad inicial en y es de 22.65 metros sobre segundo. Y ahora sí, tenemos estos como datos. Y la altura, que nos dice que choca a 8 metros. Y me pide el tiempo que le toma llegar a esta altura. Bueno, utilizamos las ecuaciones verticales porque es lo que conocemos, que no queremos saber en qué tiempo logra esta altura de 8 metros. La primera, la tercera y la cuarta no las puedo utilizar porque no conozco qué velocidad lleva cuando alcanza esa altura. Pero sí podemos utilizar la segunda, ¿no? Conocemos la altura, tenemos la velocidad inicial, la gravedad y simplemente quiero encontrar el tiempo. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Sustituyo, me queda que la altura es 8 metros, la velocidad inicial 22.65 por tiempo, más un medio de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bueno, quiero encontrar el tiempo. Vamos a hacer esta operación. Un medio de la gravedad es menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y si me fijo, esta es una ecuación cuadrática, entonces la igual a 0. Este 8 que estaba aquí lo paso restando y voy a quitar las unidades para que sea más claro. Y me quede entonces de esta manera, como una ecuación cuadrática. Sería menos 4.9 tiempo al cuadrado más 22.65 por t menos 8 igual a 0. Ya que la ordeno aquí, pues tiene toda la forma de una ecuación cuadrática. Como está igualada a 0, puedo utilizar la fórmula general para encontrarlo. Simplemente identifico quién es A, quién es B y quién es C. A sería menos 4.9, B 22.65 y C menos 8. Sustituyo en la fórmula, me quedaría menos B menos 22.65 más menos la raíz de B cuadrada 22.65 al cuadrado menos 4A 4.9 C menos 8. Recuerda que aparece con todo el signo. Entre dos veces A. 2 por menos 4.9. Aquí menos por menos más, por menos, menos. Entonces 22.65 al cuadrado, 513.02. 4 por 4.9 por 8 me daría menos 156. Todo entre 2 por 4.9 me da 9.8. Bueno, hago esta resta y me quedaría aquí la raíz de 356.22. Bueno, ya sabes que como es una ecuación cuadrática, vamos a tener dos resultados. Si saco la raíz me da de 18.87. Pero como tengo más menos, pues tendría un tiempo 1 que sería con el signo más y un tiempo 2 que sería con el signo menos. Si procedo con esto tendría 22 menos 22.65 más 18.87 entre menos 9.8. Sustituyo y me daría menos 3.776 entre menos 9.8 da 0.385 segundos. Y si calculo el tiempo 2 menos 22.65 menos 18.87, como son signos iguales se suma y se pone el mismo signo, menos 41.52 entre menos 9.8, me daría que el tiempo 2, menos entre menos es más, es de 4.23 segundos. ¿Qué me dice esto? Que alcanza esta altura en dos tiempos. En uno que es prácticamente instantáneo, 0.385 segundos, y en un tiempo 2 de 4.23 segundos. Bueno, si analizamos el movimiento parabólico, vemos que alcanza precisamente esta altura de 8 metros en dos ocasiones. Una cuando el balón va hacia arriba o cuando ya va de bajada y vuelve a alcanzar esta altura de 8 metros. Es por eso que nos salen dos tiempos. Podemos tener una primera X, una X1 que sea prácticamente instantánea cuando patea el balón y choca con la cartelera, o pasa un poco más de tiempo y cuando ya va bajando el balón choca con esta cartelera. Entonces tenemos dos posibles resultados que son perfectamente válidos. Bueno, ya conociendo estos datos del tiempo 1 y el tiempo 2, vamos a calcular la distancia horizontal. Para ello vamos a utilizar
esta fórmula de la parte horizontal. X igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces la velocidad inicial en X es de 10.56 metros sobre segundo, ya la habíamos calculado. Por el tiempo 1 de 0.385 segundos me daría una distancia de 4.065 metros. O la distancia 2, 10.56 metros sobre segundo por 4.23 segundos, me dará una distancia 2 de 44.66 metros. Aquí los dos resultados son perfectamente válidos. Quizás lo ideal sería ocupar el más largo, puesto que si está en una cartelera se supone que están pateando y no hay ningún obstáculo, sino que ha ido mucho más lejos y ha topado con el objeto. Pero bueno, cualquiera de los dos resultados es perfectamente válido. Bueno, ahora vamos a ver un último ejemplo. Nos dice, el green de un campo de golf está a 75 metros horizontalmente y 20 metros verticalmente del punto donde el palo golpea una pelota. Y pregunta, ¿cuáles deben ser la magnitud y la dirección de la velocidad inicial si la pelota llega al green después de 4 segundos? Bueno, lo que estamos viendo es esto. A 75 metros de distancia horizontal se encuentra el green, es donde está el hoyo del campo de golf. Él lanza la pelota y el green está a una altura de 20 metros por encima del suelo. Entonces aquí es similar al anterior, el objeto sale disparado y su movimiento se ve interrumpido a esta altura de 20 metros. Y me pide qué velocidad inicial necesito para que se cumplan estas condiciones. Que a esta distancia y a esta altura la pelota llegue al green. Bueno, tenemos los datos, no conocemos la velocidad inicial, no conocemos el ángulo. Por lo tanto, tampoco conocemos estas componentes de la velocidad inicial. Conocemos la distancia que avanzó, los 75 metros, el tiempo que le tomó, 4 segundos, y la altura, que son 20 metros. Y la gravedad, por supuesto, que siempre es constante, de menos 9.8 metros sobre segundo. Vamos a calcular entonces la velocidad inicial en X. Y tendríamos la fórmula que es la distancia horizontal entre el tiempo, 75 metros entre 4 segundos, me daría de 18.75 metros sobre segundo. Y para la velocidad inicial en Y, voy a utilizar esta fórmula, puesto que tengo la altura, tengo el tiempo y tengo la gravedad. Entonces vamos a ocupar esta para encontrar la velocidad inicial en Y. Despejo, este medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado está sumando, pasaría restando y el tiempo pasaría dividiendo. Y ahora sí, sustituimos. La altura es de 20 metros, un medio o menos un medio de la gravedad menos 9.8 por el tiempo al cuadrado, 4 segundos al cuadrado, todo entre el tiempo, 4 segundos. Elevo este al cuadrado, multiplico por menos 9.8, multiplico por menos un medio y me da de menos por menos más, 78.4 metros. Esto le sumo 20, 98.4 entre 4 me daría de 26.6 metros sobre segundo. Y ya tengo la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Recordemos, se tratan de componentes de un vector. Y entonces, ocupo la fórmula para encontrar la magnitud. Sería la velocidad inicial en X al cuadrado de 18.75 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y al cuadrado, 26.6 metros sobre segundo al cuadrado. Los elevo al cuadrado, sumo, me da de 1059.12225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Saco la raíz y me da una velocidad de 32.54 metros sobre segundo. Y para el ángulo, sería la tangente inversa de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. La velocidad en Y ya habíamos visto que es de 26.6 entre 18.75. Divido y me da 1.4186. Tangente inversa o shift, segunda función tangente, dependiendo de tu calculadora. El ángulo sería de 54.8202 grados. Y con esto ya calculamos la velocidad inicial y el ángulo que tendría para cumplir las condiciones iniciales de nuestro problema. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que si crees que le sirva de utilidad a alguien, compártelo. No olvides suscribirte y darle manita arriba. Hasta otra.